Muchas veces guardamos cosas que con el tiempo no sabemos para qué puedan servir y las tiramos. En otras ocasiones, con los objetos que guardamos, formamos colecciones. Por lo general, los objetos que guardamos o acumulamos en la casa no perjudican a nadie. Sin embargo, en la historia de la humanidad no ha habido nada tan riesgoso para la vida en la Tierra que guardar o acumular armamento. ¿Recuerdas que en el tema del programa anterior se habló acerca del armamentismo y la amenaza de una guerra nuclear? Finalizar la Segunda Guerra Mundial, no todo fue tranquilidad y alegría. 10 años fueron suficientes para que en 1957, en un desfile militar, la Unión Soviética demostrara su capacidad en la producción de armamento. El primer sorprendido fue Estados Unidos, quien se creía el único y más avanzado en la creación de armamento bélico. De esta manera, se definió el poderío de 2 bloques internacionales que competirían en una carrera armamentista y el ejercicio de su influencia política, ideológica y económica en las diferentes regiones del mundo. Estados Unidos, representando al bloque de los países capitalistas, y la Unión Soviética al bloque socialista. Una de las zonas conflictivas donde se ha visto más claramente la intervención de estos 2 bloques de poder en defensa de sus intereses es el Medio Oriente. En esta área geográfica, desde tiempos muy remotos, ha habido conflictos y guerras entre los pueblos que habitan la región. Principalmente entre judíos y árabes, pero veamos algunos antecedentes que influyeron en el proceso del conflicto. Para muchos estudiosos del tema, la historia del pueblo judío es muy importante para explicar la situación conflictiva actual del Medio Oriente. En este caso, mencionaremos solo el significado del sionismo y la diáspora en el destino del pueblo judío. Por el año 70 de nuestra era, la ciudad de Jerusalén, donde vivían los judíos, fue asaltada y destruida por los romanos. En ese momento, los judíos abandonaron ese lugar y se dispersaron por el mundo. A esto se le llama la diáspora. Sin embargo, aunque el pueblo judío se encontraba disperso por el mundo, una conciencia de identidad los mantenía unidos, debido a su profundo sentido religioso. De ahí surgió el sionismo, movimiento desarrollado entre ellos mismos que no pretende otra cosa que reunir en una tierra propia a los judíos que todavía están dispersos en el mundo. Aunque muchos judíos salieron de Jerusalén, algunos se quedaron durante siglos, manteniendo la esperanza de recuperar esa región como la tierra prometida. Para 1920, Jerusalén era parte de Palestina y la mayor parte de la población era de origen árabe, principalmente musulmanes. Para estas fechas, al término de la Primera Guerra Mundial,
la Sociedad de Naciones entregó la concesión de Palestina a Gran Bretaña. En el período que va de la Primera a la Segunda Guerra Mundial, el sionismo no dejó de ponerse en práctica. Aunque países como Inglaterra y Estados Unidos apoyaban a los árabes para evitar la llegada de judíos a Palestina. Esto como un reflejo del interés que los países capitalistas tenían en el petróleo árabe. Sin embargo, la disputa más grande por el territorio palestino se da durante la Segunda Guerra Mundial. El exterminio de 6 millones de judíos efectuado por los nazis hacen que varios países presionen para que Inglaterra abra las fronteras de Palestina a los judíos. Terminada la Segunda Guerra Mundial, el ejército clandestino judío ataca las sedes inglesas en territorio palestino y reclama el reconocimiento de Israel como el Estado de los judíos. En 1947, la ONU acuerda la división de la zona en 2 estados, uno árabe, la actual Jordania, y otro judío, Israel. Jerusalén queda como unidad internacional. Los árabes no aceptan y declaran la guerra en 1948, una vez que los ingleses han abandonado la zona. A partir de entonces, la guerra se ha hecho una realidad cotidiana en la historia del Medio Oriente, donde Israel ha ido ganando territorio basado en su fuerza militar. El Sinaí fue ocupado durante la campaña de 1956 y evacuado solo cuando se obtuvo la garantía de la libre circulación de los barcos israelíes por el Mar Rojo. Más tarde, en junio de 1967, la Guerra de los 6 días supuso la reocupación de Sinaí por parte de Israel, así como la toma de Cisjordania y de las zonas sirias del Golán. En octubre de 1973, la guerra del Yom Kippur reafirmó las fronteras impuestas en 1967 por las tropas israelíes. A pesar de que la diplomacia internacional había conseguido la retirada gradual del ejército israelí del Sinaí y el Golán. Estos acontecimientos militares han intensificado el éxodo del pueblo palestino, que se ha visto forzado a abandonar el territorio por oleadas. De 600.000 a 700.000 personas en 1949 y una cantidad igual hasta 1966, y muchos más se han refugiado en los países árabes vecinos. Sin embargo, el conflicto de Medio Oriente no solo es la guerra entre árabes y judíos. Otro de los principales motivos del conflicto en Medio Oriente ha sido por el control de las zonas petroleras, por lo que se hace necesario hablar del armamentismo en la región. De alguna manera, el armamentismo en el Medio Oriente se desarrolla debido a que los países iniciados en la producción de armamento surten este tipo de material a los países árabes con mayores recursos petroleros. Esta situación se ha logrado porque los grandes productores de petróleo de la región del Medio Oriente consiguen obtener enormes ganancias con la venta de ese producto. Ellos consideran que una de las mejores formas de protegerse de posibles ataques
o invasiones es por medio del armamentismo. El mejor testigo histórico de los acontecimientos en el Medio Oriente es el petróleo. Hace un siglo, tal vez no se sabía que el petróleo iba a ser el recurso mineral más codiciado y cotizado en los países industrializados. Tampoco los países árabes, hace un siglo, se imaginaban el tesoro y el poder que mantenían en el subsuelo. El petróleo llegó a convertirse en la causa de las tensiones entre los dos bloques hegemónicos, el capitalista y el socialista, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto tiempo crees que dure el petróleo, siendo el motivo de conflictos bélicos en el Medio Oriente? Una forma de saber y seguir los acontecimientos actuales en el Medio Oriente es buscar y leer las notas que aparecen en los periódicos y que hablan del tema.